Hola chicos, buenas tardes. Ya comenzamos en 5 minutitos la clase hasta que terminen de ingresar sus compañeros. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches a todos. Em, bueno, vamos a seguir esta clase con el tema del trabajo práctico número 7, que comenzaron la semana pasada con la contadora Burgos y vieron, por lo que ella me manifestó, el ejercicio A. Así que vamos a ver, vamos a continuar con el ejercicio B y al final vamos a ver si les queda alguna duda o consulta y a reforzar los conceptos que venimos viendo hasta ahora de ejecución presupuestaria. ¿Sí? Profe, disculpe que le haga una pregunta antes de que continúe. La clase del día 17 de abril, ¿será que se puede conseguir? Porque mire, yo esa clase falté y fui a la del jueves,
y ya no entendía nada. El jueves no entendí nada porque falta esa clase y creo que la profe todavía no mandó el link para que nosotros ingresemos. ¿Será que usted le podrá decir? Yo le pido, lo que pasa es que a veces los chicos de la facultad por ahí tenemos que pedirle y se demoran un poquito, pero yo les voy a pedir la grabación de la clase del 17, ¿y la otra la tienen también o no? Ni la del 17 ni la del jueves. Bueno, las dos, al menos yo no las vi. Bueno, yo anoto y se las pido, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, espérenme un segundito que busco una lapicera porque si no después me voy a olvidar. Espérenme un segundo, ya vuelvo. Bueno, entonces pedimos las grabaciones de las clases. De todas formas, vamos a terminar el práctico y vamos a hacer un repaso de las etapas del gasto, que hay que tener en cuenta para registrar en cada etapa, etcétera, ¿sí? Justo recién estaba revisando un práctico de un año anterior. No tengo la solución, pero les voy a pasar para que vayan viendo. Lo bueno del práctico este que encontré es que no son operaciones aisladas, como venimos viendo, sino que es un práctico integral en donde van pasando distintas situaciones y por ahí los ayuda a entender cómo sería, ¿no?, una operación tras otra en un mismo ejercicio, y tanto de recursos como de gasto. Así que yo se las voy a pasar. Cualquier cosa ya lo hacemos como un ejercicio, otra clase, para ir resolviéndolo. Bueno, vamos a compartir pantalla del práctico 7. Creo que es este, acá estamos. Bueno, como verán, práctico 7, ejecución presupuestaria, ¿sí? Ya han visto el tema, y de todas formas cualquier cosa después repasamos todas las operaciones y vamos a ir al tema B, ¿sí? Al ejercicio B. El ejercicio B es se refiere a un contrato de seguros del parque automotor, ¿no? Recuerden, ¿no?, que nosotros teníamos distintos gastos que ya nacían comprometidos, ¿sí? Es decir, recuerden que nosotros tenemos distintas etapas del gasto, ¿no? Afectación preventiva. La afectación preventiva es la primera etapa que registramos, que aunque no figura en la legislación, en la 24.156, la hacemos para reservar el crédito presupuestario, para reservar la partida y ya tenerla ahí prevista, a pesar de que siga corriendo el expediente o el circuito del gasto, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es la afectación preventiva. La segunda etapa sería el compromiso que es una etapa en la que ya nace una relación jurídica con la otra parte. En general se manifiesta con un contrato, con algún instrumento legal, que ya marca un compromiso con la otra parte, una orden de compra, la adjudicación de un determinado gasto, etcétera, ¿no? Cuando nosotros tenemos contratos, como es el caso de este ejercicio, un contrato de seguro, nosotros en su momento, y seguramente ya viene de un ejercicio anterior, o lo firmaremos en este ejercicio, ese contrato, ese instrumento legal marca la etapa del compromiso. Cuando tenemos un contrato que dura más de un ejercicio financiero, cuando comienza el ejercicio al que vamos a comenzar a ejecutar el presupuesto, como nosotros ya tenemos un instrumento el 1 de enero de ese año, ya sabemos que ese gasto está comprometido. ¿Por qué? Porque tengo un instrumento aprobado, un contrato aprobado por instrumento, que puede ser un decreto, resolución, etc. Entonces es uno de los gastos que nosotros decimos gastos que nacen comprometidos. Es decir, el 1 de enero o el 2, cuando ya comienza a trabajar las distintas oficinas, los SAF, y cada uno hace sus registros,
se hará un registro en la etapa de la afectación preventiva y en la etapa del comprometido, porque es un gasto que nace comprometido, ¿no? ¿Con qué otros gastos pasa esto? Con todos los que ya vienen de ejercicios anteriores que tienen un instrumento legal formal, como puede ser un contrato de alquiler, un contrato de locación de servicio, un contrato de seguro, un contrato de consultoría, más allá de los contratos que otros gastos nacen comprometidos, por ejemplo, las obras de prosecución. ¿Qué son las obras de prosecución? Son obras que ya se han adjudicado, obras públicas que se han adjudicado en años anteriores, pero que su ejecución demora más de un ejercicio. Entonces yo ya sé que al 1 de enero, al 2 de enero, esa obra no se queda por ejecutar en el presente ejercicio tantos pesos, entonces esa obra de prosecución que viene de ejercicios anteriores también nace comprometida por el importe que se vaya a ejecutar, que se tenía previsto ejecutar en el presente ejercicio que estamos ejecutando. Otro gasto que también nace comprometido es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con deuda pública, porque nosotros al inicio del ejercicio ya sabemos qué es lo que tenemos comprometido en cuanto a deuda en el presente ejercicio. Es decir, supongamos, sabemos que vamos a tener vencimiento de amortización, vencimiento de intereses, etc. Si obviamente es una deuda nueva, es decir, una deuda que se la decide durante la ejecución del ejercicio, al momento que se firme el instrumento legal que aprueba esa deuda, ahí también se registrará la afectación preventiva y el compromiso. Pero en general, cuando inicia el ejercicio, yo ya sé qué amortizaciones de capital y de intereses voy a tener durante el ejercicio, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con deuda pública también es un gasto que nace comprometido. ¿Bien? Bueno, como eso puede haber varios ejemplos. Lo que hay que pensar es si ya tenemos el instrumento que aprueba ese gasto, ya viene, ya lo tenemos, ya está firmado, ya está... ¿Me escuchan bien, chicos, o cortado? Se escucha bien, ¿Me profe. escuchan? Sí, bueno. Me avisan cualquier cosa porque si no apago un ratito la cámara me salió un cartel que no está bien la conexión. Bueno, entonces, hecha esta aclaración, entonces en el ejercicio B estamos en presencia de un contrato de seguros. Lo que tenemos que ver es cuándo se firma el contrato, si es un contrato que ya venía firmado de ejercicios anteriores, por lo tanto es un gasto que nace comprometido o no, o que es nuevo, etc. ¿Sí? Bueno, leamos primero todo el ejercicio y después vamos a la resolución. Dice, contrato de seguros del parque automotor, la duración del contrato es 24 meses, inicio en julio del 23, o sea que es un contrato que ya viene del ejercicio anterior. El costo mensual es 1.000 pesos, ajuste, incremento del 50% cada 6 meses sobre el costo inicial, es decir, que ese costo mensual de 1.000 cada 6 meses se va a ir actualizando. Yo creo que voy a apagar la cámara, chicos, por las dudas no me escuchen bien, que no están dando muy bien internet. Bueno, otros seguros son nuevos seguros previstos contratar en el 2023. ¿Por qué importe? Por 5.000. En septiembre del 2024 se emite resolución del llamado a licitación pública para seguro contra incendios por 3.600. Y fíjense en cómo se pide en este caso el ejercicio. Dice, primer punto, la ejecución el 31 de marzo del 24, que refleja deuda de tesorería de 1.000 pesos. Segundo, ejecución al 30 de junio del 2024, que no refleja deuda de tesorería. Tercero, ejecución al 30 del 9 del 24, que no refleja deuda de tesorería. Y cuarto, ejecución al 31 de diciembre del 24, en la que se adeuda en los meses de noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, un contrato de seguros, de contratación de seguros, de vehículos, seguramente porque es del parque automotor, inició en el 2023. Entonces, lo que ya me está diciendo esto es que va a ser un gasto que van a ser comprometido, porque ya tiene un instrumento,
inicio del ejercicio anterior, es un gasto que nace comprometido. Ahora vamos a determinar por qué importe. Me agrega otra información que dice nuevos seguros previstos contratar en el 2023. Eso, la verdad que nosotros lo que estamos haciendo es ejecutar en el 2024, ¿no? Entonces, ese es como un dato en realidad de color. No tenemos que hacer nada salvo que nos haya dado otra información que acá no la tenemos, ¿no? Por lo tanto, en ese caso no tenemos que registrar nada. Sí nos va a afectar lo que dice en septiembre del 24, que se emite una resolución de llamado a licitación pública para un seguro contra incendios por 3.600 en septiembre. ¿Qué etapa tengo que registrar si se emite una resolución de llamado a licitación pública? ¿Qué les parece a ustedes? La afectación preventiva. Solamente, bien, la afectación preventiva. ¿Y por qué no otra etapa? Porque solamente acá lo que estamos haciendo es llamando a un procedimiento de contratación que se llama licitación pública, en donde todavía no tengo determinado quién es el contratista con el que voy a contratar como Estado, no tengo determinado ni quién va a ser la persona, no tengo una relación jurídica con otra parte, solamente estoy llamando a licitación pública, ¿sí? No tengo identificada la otra parte, no hay relación jurídica. Entonces, lo que yo voy a reservar es la partida presupuestaria y para eso necesito registrar la afectación preventiva del gasto. ¿Eso cuándo? En septiembre. Entonces, cuando a ustedes les aparece un ejercicio como este, en el que se les piden ejecuciones parciales, ejecuciones presupuestarias parciales, a distintas fechas, lo que yo tengo que prestar atención es qué es lo que me incide o qué es lo que tengo que registrar hasta el 31 de marzo. ¿Qué es lo que tengo que registrar hasta el 30 de marzo, 30 de junio? ¿Qué es lo que tengo que registrar hasta el 30 de septiembre y qué hasta el 31 de diciembre? O sea, ¿qué operación me va a ir incidiendo en todas estas fechas? ¿Sí? Entonces, fíjense en que así tienen presentado los distintos cuadros para completar las registraciones. Otra cosa que tenemos en este ejercicio B es que solamente se trata de un ejercicio para registro de gastos. No tenemos recursos, fíjense. Entonces solamente involucra partidas de gastos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar a registrar el primer punto, que es la ejecución el 31 de marzo del 24. En primer lugar dijimos que lo que tenemos que registrar en primer término, a ver si yo puedo escribirlo acá, si no vamos a tener que ir a la solución, nomás me parece, no voy a poder registrar. ¿No? Les voy a compartir la solución. Bueno, estamos en otro. Perdón. ¿Lo ven, chicos, al ejercicio? A ver si... Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, fíjense que vamos primero a la ejecución el 31 de marzo del 24. Lo que primero vamos a registrar es qué es lo que tenemos al inicio, ¿sí? O sea, lo que yo le decía al inicio del ejercicio, sin que me diga nada, cuánto se devengó, qué se pagó, etc. Lo que yo tengo que registrar es que es un gasto que nace comprometido, ¿sí? ¿Cómo voy a determinar el importe de ese gasto que nace comprometido? Calculando que los primeros 6 meses, ¿se acuerdan lo que decía el práctico? Decía que el costo mensual es 1.000 pesos y que tiene un incremento del 50% cada 6 meses. Entonces, si el seguro, el contrato se inició en julio del 23, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses, el costo del contrato era 1.000 pesos. A partir de enero del 24, el costo de ese contrato va a aumentar un 50%. O sea que va a ser 1.500. ¿Lo ven? Sería
esta línea de acá. Vamos a cambiarle el color. 1.500 pesos. ¿Qué significa? Que durante enero del 24, febrero, marzo, abril, mayo y junio, 6 meses, el costo del alquiler va a ser 1.500 pesos. Y durante los 6 meses siguientes aumenta otro 50%, ¿sí? Entonces vamos a tener un costo de 2.000 pesos por mes durante julio del 24, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 2.000 pesos por 6, vamos a tener un costo total por ese segundo semestre de 12.000 pesos. Entonces, de enero a diciembre, el costo de mi contrato van a ser los primeros 9.000 pesos más los 12.000 pesos, por un total de 21.000 pesos. Es lo que yo voy a ejecutar por mi contrato de seguros durante todo el año 2024. Es lo que nace comprometido, el gasto total que se va a ejecutar en este año. Entonces, ¿qué significa que nace comprometido? Que yo al inicio del ejercicio voy a registrar tanto la afectación preventiva del gasto por 21.000 pesos, con la etapa del compromiso por 21.000 pesos. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? ¿Sí? ¿O explicamos de nuevo? ¿Se entiende, chicos? Profe, de nuevo, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Fíjense, nosotros tenemos, ¿no?, un contrato de seguros de vehículos que se firmó, se aprobó, o inició, digamos, el julio del 2023. Al tener un contrato de seguros que se inicia en el 2023 y la duración del contrato es 24 meses, nosotros acá tenemos un claro ejemplo de un gasto que se ejecuta en más de un ejercicio financiero. Este tipo de gastos que está aprobado por un contrato, seguramente ese contrato aprobado por otro instrumento legal y que se ejecuta en más de un ejercicio, cuando inicia ese ejercicio financiero es un típico gasto que nace comprometido. ¿Qué significa que nace comprometido? El primer día del año que yo tengo que registrar ese gasto, ese contrato, voy a registrar tanto en la etapa de la afectación preventiva como en la etapa del compromiso. Son las dos etapas que registro porque ya nace comprometido, por eso registro hasta el compromiso, ¿sí? Bien, entonces ponemos inicio, contrato automotor, contrato de seguro de vehículos, ¿por qué importe? ¿No? Bueno, determinemos el importe. Dijimos que el contrato es por 1.000 pesos mensuales, pero que se va a ir actualizando, ¿no? Dada la inflación, etcétera, un contrato que se va actualizando. ¿Cómo se fijó esa actualización? Semestralmente va aumentando un 50%, ¿no? O sea, un 50% respecto al costo inicial. Los 6 primeros meses va a ser 1.000, los 6 siguientes 1.500, los 6 que siguen 2.000, los 6 que siguen 2.500, ¿no? El 2.500, eso que ya termina el contrato, ya van a ser tenidos en cuenta para el presupuesto 2025. Entonces, ¿qué es lo que cae en el presupuesto 2024 que vamos a ejecutar en el 2024? Los segundos 6 meses, que ya tienen actualización y que el costo mensual es 1.500 pesos, de enero del 24 a junio del 24, y los siguientes 6 meses, de julio del 24 a diciembre del 24, que el valor del costo del contrato ya se vuelve a actualizar y vale 2.000 pesos mensual, ¿no? Entonces, si yo multiplico los primeros 6 meses por 1.500 y a eso le sumo los 6 siguientes meses por 2.000, me da un total de 21.000 pesos, que es lo que yo tengo que ejecutar del contrato de seguro para el ejercicio 2024. Ese es el importe que yo tengo que registrar, que nace comprometido en la etapa tanto de la afectación preventiva, que es la reserva, como del compromiso, 21.000 pesos. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno,
Ahora, prestemos atención que lo que me dice el punto, ¿no? El enunciado, es que nosotros tenemos que desarrollar la ejecución al 31 de marzo. El punto 1 dice, ejecución al 31 de marzo del 24, fíjense donde dice se pide ejecución al 31 de marzo del 24, dice que refleja deuda de tesorería de 1.000. Por lo tanto, si refleja deuda de tesorería de 1.000, significa que el gasto se devengó correctamente y se pagó, pero me quedaron pendientes 1.000 pesos. Hasta el 31 de marzo, que es lo que corresponde devengar, enero, febrero y marzo. Yo no puedo devengar hasta el 31 de marzo, por ejemplo, abril o mayo, no. Un contrato de este tipo se va devengando con el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, me cubre, el contrato me cubre, o la póliza enero, pasa enero, se devenga, ¿sí? Se certifica la factura, el servicio prestado, pasa febrero, se devenga. Entonces, hasta el 31 de marzo lo que yo tengo para devengar es enero, febrero y marzo. Dijimos que los 6 primeros meses, el costo del seguro es 1.500 pesos. Entonces yo tengo que devengar enero 1.500, más febrero 1.500, que ahí vamos 3.000, más marzo 1.500, que ahí va 4.500. ¿Qué es lo que devengamos acá en la ejecución al 31 de marzo del 24? 4.500 pesos, ¿no? Fíjense acá dice punto 1, que ejecución el 31 de marzo, 4.500. Ahora, ¿pago los 4.500 completos? ¿Registro en la etapa del pagado los 4.500? No, porque el punto dice que hay deuda de tesorería al 31 de marzo del 24 por 1.000 pesos. ¿Qué significa la deuda de tesorería? ¿Se acuerdan? A ver si puedo escribir acá. Deuda de tesorería es la diferencia entre lo devengado, y lo pagado. Entonces, si yo tengo deuda de tesorería de 1.000, por diferencia saco que lo que realmente pague son 3.500 pesos. Entonces, si yo hago devengado menos pagado, me da 1.000, que es la deuda de tesorería. ¿Ok? Bien. Recuerden que la deuda de tesorería, no sé si creo que si lo vieron, ya lo vamos a repasar igual, es uno de los resultados horizontales. ¿Qué significan los resultados horizontales? Los resultados horizontales son distintas relaciones y resultados que podemos ir obteniendo de las ejecuciones presupuestarias tanto de recursos como de gastos, y se dicen que son horizontales porque se obtienen de este tipo de planillas de horizontalmente, relacionando los resultados horizontales de las distintas etapas, ¿no? Compromiso, devengado, crédito, el pagado, ¿sí? Entonces, haciendo por diferencia y relacionando estas distintas etapas, yo puedo ir determinando distintos resultados que me dicen determinadas cuestiones. Por ejemplo, la deuda de tesorería, que son aquellos gastos que llegué a devengar y no los pagué. Puede ser al cierre del ejercicio o, como en este caso, ¿no?, que es una ejecución parcial a la fecha que termina la ejecución parcial, que es al 31 de marzo. ¿Sí? A ver que tengo un... ¿no? Ok. ¿Se entendió este primer puntito del práctico? Sí, profe. ¿Estamos o no? Bueno. Vamos ahora a la ejecución del 30 de junio del 24. ¿Sí? Fíjense en que en todas las ejecuciones, cualquiera fuera la fecha, 30 de junio, la del 30 de septiembre y la de diciembre, el registro del movimiento inicial, esto de que el gasto nace comprometido, no va a variar, porque cualquiera fuera la fecha de la ejecución o del corte de la ejecución, es un hecho de que este registro del compromiso del gasto se hace el primer día del año, digamos, ¿no? El primer día hábil del año,
se ingresa y se registra la etapa de la afectación preventiva y la afectación del compromiso. Por lo tanto, eso no me va a variar independientemente de que el corte lo haga en distintas fechas del año. Entonces, lo primero que vamos a registrar es la situación inicial de que el gasto nace comprometido por 21.000 pesos la afectación preventiva y por 21.000 pesos el compromiso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa al 30 de junio? ¿Qué varía en mi situación? ¿Qué es lo que yo tengo que analizar? ¿Cuánto de esos 21.000 pesos se han devengado al 30 de junio? ¿Y cuánto de esos se ha pagado? ¿Sí? Entonces veamos qué nos dice el punto 2. El punto 2 que pide la ejecución al 30 de junio del 24, que no refleja deuda de tesorería. ¿Qué significa eso? Que todo lo que se ha devengado a esa fecha también se ha pagado, porque no hay deuda de tesorería, ¿sí? O sea, el devengado menos el pagado que me da el resultado de deuda de tesorería sería igual a 0. Eso es que no hay deuda de tesorería, ¿no? Entonces vamos a registrar el punto 2. Yo hasta el 30 de junio tengo que ver cuánto devengué, ¿no? Entonces, devengo enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Todos estos meses que son el primer semestre del 24, el costo mensual es de 1.500 pesos. Por lo tanto, lo que devengo son los 1.500 pesos mensuales por los 6 meses, hasta el 30 de junio. Eso me da igual a 9.000 pesos. Eso es lo que devengo, 9.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto pago de eso? Todo, porque no hay deuda de tesorería, es lo que me expresa el punto 2. Entonces, ¿cuánto pago? Los 9.000 pesos. Y eso es lo que registro en el punto 2, que es la ejecución al 30 de junio del 24. ¿Se entiende? Seguimos. Cualquier duda me van parando, chicos, por favor, ¿no? Y explicamos de nuevo. Vamos a ver qué pasa al 30 del 9 del 24. ¿Sí? Bueno, fíjense. El 30 del 9 del 24, lo mismo que les aclaré recién, la situación inicial no cambia, cualquiera fuera la fecha de corte de la ejecución, porque los gastos que nacen comprometidos, el registro se realiza el primer día hábil del año. Entonces, al inicio, lo que vamos a registrar son los 21.000 pesos afectación preventiva y 21.000 pesos compromiso. Ahora, veamos qué nos dice el punto 3. Dice, ejecución al 30 del 9 del 24, que no refleja deuda de tesorería. Entonces, lo que se devenga, se paga. No tenemos deuda de tesorería. ¿Bien? ¿Qué es lo que se devenga? Nosotros, al 30 del 9, vamos a tener 6 meses por 1.500 y vamos a tener también los meses de julio, agosto y septiembre, o sea, 3 meses por los 2.000 pesos, porque recuerden que a partir de julio se actualiza el contrato. Entonces vamos a tener 6 meses por 1.500, 9.000, más 3 meses por 2.000, a esos 9.000 le sumamos los 6.000 pesos hasta septiembre. ¿Cuánto es lo que devengamos? 15.000 pesos. Entonces, punto 3, devengamos 15.000 pesos. ¿Cuánto pagamos de esos 15.000 pesos? Todo, porque no hay deuda de tesorería. Pero, ¿qué más es lo que tenemos que registrar hasta el corte o hasta la ejecución del 30 de septiembre? Nosotros teníamos en un apartado que decía otros seguros, otros contratos de seguro, que en septiembre del 24 se emite resolución del llamado a licitación pública para seguro contra incendios por 3.600. Y ahí su compañero dijo correctamente que con la resolución del llamado a licitación lo que corresponde registrar es la afectación preventiva del gasto, ¿sí? Es decir, ya tenemos un inicio de trámite de una contratación autorizado,
¿Por qué? Porque ya llegó a hacerse una resolución para llamar a licitación. Con esa información lo que debemos registrar es la reserva de la partida presupuestaria, eso es la afectación preventiva. Entonces, en la licitación del seguro contra incendios, lo que registramos es la etapa de la afectación preventiva y por qué importe por los 3.600. A esta fecha, el 30/9, no me dice si el gasto se ha llegado a adjudicar, me refiero al del 3.600, si se ha llegado a adjudicar, si se ha llegado a devengar nada, así que solamente registramos esta afectación preventiva por 3.600 pesos. ¿Se entendió este punto 3, chicos? Seguimos entonces. Bueno. Y vamos a la ejecución el 31 de diciembre del 24. Bien. Al 31 de diciembre del 24, que es ya el cierre del ejercicio financiero, la misma aclaración. Al inicio del ejercicio registramos los 21.000 pesos en afectación preventiva, 21.000 pesos en compromiso, ¿no? Vamos a tener también esta operación del llamado a licitación para el seguro de incendios, que solamente registramos la afectación preventiva por 3.600 pesos, no me dice nada más el ejercicio, se ha devengado, se adjudicó, etcétera, ya se firmó el contrato, así que solamente registramos la afectación preventiva y veamos cuánto de el total de los 21.000 pesos se devenga hasta el 31 de diciembre, ¿no? Vamos al punto 4, el punto 4 nos dice, ejecución al 31 de diciembre del 24 en la que se adeudan los meses de noviembre y diciembre. Entonces, se adeudan, eso significa que se devengó por completo, pero que no se pagó todo, sino que se debe el mes de noviembre y el mes de diciembre, ¿no? Si el gasto se devengó por completo, obviamente se terminó de devengar todo lo que yo tenía pensado ejecutar en el año, porque es hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿cuánto vamos a devengar? Los 21.000 pesos que teníamos pensado ejecutar durante todo el año. ¿Cuánto vamos a registrar en el pagado? Vamos a registrar el pagado de todo el contrato que se iba a ejecutar este año, de enero a octubre. ¿Por qué? Porque se debe noviembre y diciembre. Noviembre corresponden 2.000 pesos, ¿no? Noviembre son 2.000 pesos y diciembre también son 2.000 pesos. Entonces, lo que se debe, es un total de 4.000 pesos al cierre del ejercicio. Por lo tanto, a los 21.000 pesos le vamos a restar los 4.000 y lo que se paga al cierre del ejercicio es 17.000 y quedan pendientes esos 4.000. ¿Sí? Y ahí terminaríamos el registro de este punto B. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entendió? ¿Hace falta que expliquemos algo de nuevo? ¿Estamos bien? Vamos a prender la cámara de nuevo, así los veo. ¿Bien, chicos? ¿O tenemos que explicar algo de nuevo? ¿Estamos? A ver qué dicen ahí. ¿Se entendió? Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora al punto C, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir y vamos a compartir el enunciado primero. Bueno, vamos al punto C. Letras de tesorería. Dice, emitidas en el 2023, emisión 30 del 11 del 23, rescate 31 de marzo del 24, es decir, 120 días. El capital son 12.000 pesos, cancelable íntegramente al vencimiento. Intereses, 4.000 pesos en cuotas iguales de 1.000 pesos cada 30 días. A emitir en el 2024,
a emitir en el 1 de junio del 24 y rescate el 31 de agosto del 24, 90 días. El capital, 10.000 pesos, cancelable íntegramente al vencimiento. Intereses, 2.400 pesos en cuotas iguales de 800 pesos cada 30 días. Se cumplió con la emisión prevista durante el año 2024. Se pide primero ejecución al 31 de marzo del 2024, que refleja deuda de tesorería de 1.000. Segundo, ejecución al 30 de junio del 24, que no refleja deuda de tesorería. Y tercero, ejecución al 31 de diciembre del 24, que refleja deuda de tesorería de 800 pesos. Bueno, similar la resolución al ejercicio anterior, con distintas fechas de ejecuciones presupuestarias para hacerlas parciales. Pero antes de ir a resolverlo, recordemos cómo eran las operaciones de letras de tesorería. Las letras de tesorería o la emisión de letras de tesorería es una forma de financiarse a corto plazo y en general para poder superar déficits estacionales de caja. Es una operatoria que está prevista en la ley 24.156, si no mal recuerdo en el artículo 82. ¿Sí? Si esa letra de tesorería pasa el ejercicio financiero, su vencimiento, esa pasa de lo que es el ámbito del sistema de tesorería y pasa a ser deuda pública. ¿Sí? Nosotros para el registro presupuestario teníamos dos situaciones. Si la letra de tesorería se emitía y se rescataba en el mismo ejercicio financiero, tanto el recurso que genera la emisión como el gasto que implica la amortización al rescate de esa letra no se registraban presupuestariamente si coincidían en el mismo ejercicio financiero. Lo único que se registraba presupuestariamente en este tipo de operación eran los intereses y gastos de esa operación. ¿Sí? Bien. Ahora, caso distinto, caso opuesto. Si la letra se emite en un año determinado y se rescata al año siguiente, tanto la emisión que genera el recurso como el rescate que implica la amortización del capital, esas dos operaciones se registran presupuestariamente. Una será como endeudamiento, como generación de los recursos por endeudamiento, y la otra será un gasto como amortización de ese capital o de esa deuda, ¿no? Y también se registra, por supuesto, el interés y los gastos de la operatoria de acuerdo a lo que les indique el ejercicio, o al final, o cada 30 días, o en algunos casos puede ser el interés anticipado, los gastos, etc. Entonces, es una operatoria que puede registrarse de distinta manera de acuerdo a si tanto la emisión como el rescate caen dentro del mismo ejercicio, como si caen en diferentes ejercicios. Y acá nosotros en este punto C tenemos las dos situaciones. Tenemos las letras emitidas en el 2023, donde la emisión se da en un ejercicio que es el 2023 y el rescate, ¿sí? O el gasto, ya en este caso la amortización del capital en el 2024, que es el que estamos ejecutando. Y tenemos la segunda situación, que son letras que se emiten en el 2024 y se rescatan en el 2024. Entonces, en el caso de esas letras, solamente lo que vamos a tener que registrar son los intereses y gastos si los hubiera. ¿Bien? Explicado esto, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la solución de este ejercicio. Vamos entonces a resolver el punto C, ¿sí? Bueno, vamos primero al punto 1, que dice ejecución al 31 de marzo del 2024 y que refleja deuda de tesorería de 1.000 pesos. Primero, lo primero que tenemos que pensar es, previo a lo que se pide y a la consigna, si nosotros con lo que establece el ejercicio y con la consigna antes de se pide, si nosotros tenemos algo para registrar, ¿no? O sea, si tenemos algo para registrar al inicio del ejercicio financiero. Como yo les comenté antes, otro de los gastos que nacen comprometidos son los que tienen que ver con la deuda pública, ¿no? Con todo lo que es endeudamiento. Entonces, como está
como se conoce previamente y seguramente hubo algún instrumento legal que aprobó esa emisión de letras del Tesoro, cuando se emite algún tipo de endeudamiento, como es en este caso, eso viene determinado en el ejercicio anterior y es un gasto típico que nace comprometido al inicio del ejercicio, ¿no? ¿Cuál de estas dos operaciones, ¿no?, va a ser la que van a ser comprometida? Obviamente, ¿no?, la que viene de un ejercicio anterior, ¿sí?, que es la emitida en el 2023. Recuerden que la emitida en 2023 se emite las letras el 30 de noviembre del 23. Ese registro de emisión de las letras, el registro del recurso, que yo me registré el endeudamiento, eso lo hice en el 2023. Lo que yo voy a registrar en el 2024 ya es el rescate, la parte del gasto, porque estoy registrando la ejecución del 2024. ¿Sí? Bien, entonces, esa amortización de ese gasto, que es el rescate de la letra del Tesoro, yo ya las conozco desde el inicio, por lo tanto, es un gasto que nace comprometido, ¿sí?, que ya tiene un instrumento legal, etc. Por lo tanto, al inicio lo que vamos a registrar, acá está todo junto, pero si para ustedes es más fácil registrarlo por separado, podríamos hacer capital por, acá le vamos a aclarar, capital y cuánto es el registro de los intereses, ¿no? Bueno, fíjense en que dice, el capital es 12.000 pesos cancelable íntegramente al vencimiento, es decir, que al 31 de marzo del 24, que es la fecha también en que se corta esta ejecución presupuestaria, a esa fecha yo tengo que rescatar esas letras del Tesoro, por lo tanto, a esa fecha es que yo amortizo el capital, ¿no? ¿Cuánto es el capital entonces? 12.000 pesos. ¿Cuánto es de intereses? Los intereses son 4.000 pesos en cuotas iguales de 1.000 pesos cada 30 días, ¿no? Si se emitió el 30 de noviembre, yo voy a tener el primer vencimiento, va a ser el 30 de diciembre del 2023. Esa no me... Escucha la celda esta. A ver si ponemos 30 de diciembre del 23. Esperen un segundo. Porque no se me cambia. Pero ya la del 30 de diciembre del 23, ¿sí? Ese primer vencimiento de interés influye en esta ejecución. ¿Qué les parece? Sí, 3 meses solamente. Claro, pero la del primer vencimiento, fíjense, ustedes van a tener el primer vencimiento de interés el 30 de diciembre del 23. El segundo vencimiento el 30 de enero del 24. El tercer vencimiento el 28 de febrero del 24. Y el último vencimiento va a ser el 31 de marzo del 24. El primer vencimiento de intereses cae en el 2023. Ese no lo tengo que registrar en el 2024. O sea, que los únicos vencimientos que caen en el ejercicio 2024 es el de enero, el de febrero y el de marzo. Son 3 meses de vencimiento de intereses. Por lo tanto, de los 4.000 pesos, 1.000 quedan en el 2023 y 3.000 quedan en el 2024. O sea que son 3.000 pesos de intereses. El de enero, el de febrero y el de marzo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces,
Entonces, tenemos capital por 12.000, intereses por 3.000. Eso es lo que el gasto que nace comprometido, que yo lo conozco desde el inicio del ejercicio, que ya tiene instrumento legal autorizado cuando se emitió la letra y cuando se previó, obviamente, la cancelación o el rescate de la letra. Entonces, ¿qué es lo que nace comprometido? 15.000 pesos, que son 12.000 de capital y 3.000 de intereses. ¿Qué hago? Registro afectación preventiva por 15.000 y compromiso por 15.000, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa? Esto, como les dije en el ejercicio anterior, este registro de un gasto de capital y de interés que nace comprometido, cualquiera fuera la fecha de corte o a donde se cierra la ejecución presupuestaria, sea marzo, sea junio, etcétera, eso no va a variar, porque este registro lo hacemos el primer día hábil del año, ¿no? A los 15.000 pesos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a tener que registrar, según el punto 1, en la ejecución exclusiva del 31 de marzo del 24? Lo único que me dice es que refleja deuda de tesorería de 1.000, ¿no? Entonces, claramente, mi rescate de las letras de tesorería vencen el 31 de marzo. A esa fecha, el 31 de marzo, se devenga el capital, porque rescato la letra de tesorería y al vencimiento del rescate, obviamente, se devenga el gasto y yo debería pagar ese gasto, ¿no? Veamos qué es lo que me dice el pago. Pero esa fecha se devenga. Y también se devengan los intereses. Al 31 de marzo yo ya tengo devengado el de enero, el de febrero y el del 31 de marzo. O sea que tengo devengado los 3.000 pesos de intereses. Por lo tanto, en el punto 1 vamos a registrar devengado por 15.000 pesos. ¿Cuánto se ha pagado de esos 15.000 pesos? Dice que al 31 de marzo se refleja una deuda de tesorería de 1.000. O sea que yo no llegué a pagar los 15.000 completos, debo 1.000 pesos, por lo tanto mi pagado es 14.000 pesos. ¿Se entendió hasta esta ejecución 1 del 31 de marzo? ¿Se entendió o no, chicos? ¿Estamos? Sí, profe. Seguimos entonces. Bueno, vamos ahora a la ejecución número 2 que nos pide, que es al 30 de junio, ¿sí? Vamos al 30 de junio. Al 30 de junio, a la situación inicial es la misma que al 31 de marzo, porque el primer registro que hacemos el primer día hábil del año es que el gasto nace comprometido. Entonces, ¿qué significa? Vamos a registrar los 15.000 pesos en afectación preventiva y los 15.000 pesos en la etapa del compromiso, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a tener acá? Al 30 de junio le vamos a sumar también la operatoria de las letras que se emiten en el 2024, ¿sí? ¿Qué es lo que me decía la operatoria del 2024? Es que yo emitía el 1 de junio letras del Tesoro y las rescataba el 31 de agosto. El capital es 10.000 cancelable íntegramente al vencimiento, es decir, que se rescatan esas letras el 31 de agosto. Los intereses son 2.400 en cuotas iguales de 800 cada 30 días. De los 2.400 van a vencer 800 el 30 de junio, ¿no? A los 30 días. Otros 800 el 31 de julio. Y los últimos 800 el 31 de agosto junto con el capital. Esta operatoria de letras se produce en el mismo ejercicio financiero, es decir, se emite y se rescatan en el mismo ejercicio. La emisión de la letra, o sea, el endeudamiento, y el rescate o el capital, la amortización de capital, no se registran presupuestariamente. O sea, acá no voy a poner al 30 de junio ninguna cuenta que diga de recurso de endeudamiento,
ni ninguna cuenta que diga, bueno, no es la fecha todavía porque no estamos en agosto, pero ninguna cuenta de endeudamiento ni ninguna cuenta de amortización, porque están emitidas y rescatadas en el mismo ejercicio. Sí, lo que se registra presupuestariamente es cómo inciden los intereses, ¿no? Cuando yo emito esas letras, obviamente implica la aprobación de esta operación, implica, será un decreto o algún instrumento legal que permite emitir estas letras. Por lo tanto, cuando yo emito estas letras, lo que sí voy a registrar, porque ya existe un compromiso, valga la redundancia con la palabra, ya existe un instrumento que está autorizando la emisión de estas letras, el cobro de interés, el pago de intereses, perdón, etcétera, lo que yo registro es la afectación preventiva y el compromiso solo de los intereses y si los hubiera de los gastos. Nada más. Por lo mismo que les dije recién, porque la emisión y el rescate de las letras es en el mismo ejercicio financiero. Entonces, estos nuevos intereses que los llama así, o si quieren poner intereses de la emisión de letras del año 2024, vamos a afectarlo preventivamente y vamos a registrar el compromiso. ¿Sí? ¿Cuánto? Los 2.400 pesos. El total, porque yo ya sé, ya tengo un instrumento legal por ese importe de intereses. Perdón. ¿Qué es lo que voy a devengar en este ejercicio? Veamos el punto 2 y dice, ejecución al 30 de junio del 24 que no refleja deuda de tesorería. Entonces, lo que voy a devengar va a ser lo mismo que voy a pagar. ¿Qué voy a devengar al 30 de junio de la operatoria de la emisión del 2023? ¿Se acuerdan? ¿Qué voy a devengar? Los 15.000 pesos que incluía el pago del capital, la amortización del capital. A ver, acá vamos a poner para que entiendan. ¿Qué incluye los 15.800 estos? Incluye, primero los 15.000, que es el capital de las letras del 2023. ¿Sí? Capital, amortización, vamos a poner acá si lo entienden más. Amortización del capital de la emisión del 2023. Perdón, 12.000. Son 12.000 el capital. Incluye los 3.000 de los intereses de la operatoria 2023. Esto da un total de 15.000, ¿no? ¿Qué más incluye? ¿Por qué lo estamos amortizando? Recuerden que, o por qué lo estamos registrando como devengado, porque esta operatoria vencía el 31 de marzo del 24, o sea que a la fecha que yo estoy ejecutando, que estoy viendo qué registro el 30 de junio, obviamente eso ya lo devengamos en marzo, pero está dentro de la ejecución del 30 de junio. ¿Qué más cae dentro de la ejecución del 30 de junio? Los intereses de esta nueva operatoria, que sí se registran presupuestariamente, no como el endeudamiento, la amortización que les dije que no. Los intereses sí se registran. ¿Y cuánto voy a registrar de esos intereses? Los que caen hasta el 30 de junio, que es el primer vencimiento. ¿Sí? Recuerden que el primero vencía el 30 de junio, los segundos intereses el 31 de julio, y el otro ya con el cierre el 31 de agosto. Entonces, al 30 de junio, los primeros intereses, que son 800 pesos cada vencimiento. Este es el interés de la operatoria del 2024. Entonces, este total es el que a mí me da los 15.800 que registro como devengado. ¿Sí? ¿Cuánto registro como pagado? Fíjense en que el punto 2 dice que la operatoria no refleja deuda de tesorería. Significa que he pagado lo mismo que devengado. Por lo tanto, registramos en la etapa del pagado 15.800 pesos. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende la operación 2? Bueno, ok, se entendió. Seguimos entonces.
Vamos a la ejecución, el punto 3, que es lo que me pide el 31 de diciembre del 20. El registro de la situación inicial es la misma. O sea, al comienzo del ejercicio vamos a registrar los 15.000 pesos que nacen comprometidos, es decir, los 12.000 de capital más los 3.000 de interés. Registramos tanto en afectación preventiva como en compromiso. ¿Sí? Cuando llegamos a la emisión del 2024, cuando lo emitimos el 1 de junio, se autoriza, sale el instrumento legal, etcétera, se autoriza la operatoria, vamos a registrar lo mismo, la afectación preventiva y el compromiso de lo que tenemos que registrar en esa operatoria, que son solamente los intereses por 2.400 pesos. Al 31 de diciembre, que es lo que me dice el punto 3, dice que la ejecución el 31 de diciembre, que refleja deuda de tesorería de 800 pesos, ¿no? Entonces, fíjense que al 31 de diciembre yo ya pasé las 3 fechas de devengamiento o de vencimiento de los intereses, que era uno el 30 de junio, ¿sí? Ese ya se devengó. Al 31 de julio devengamos el segundo mes de intereses y al 31 de agosto el tercer mes, o sea que se terminaron de devengar los 3 meses de intereses, los 2.400 pesos. Entonces, este 17.400 que tenemos acá, como resultado del devengado, incluyen los 15.000, que es capital e intereses de la operatoria del 2023, incluye los 2.400, que son todos los intereses de la operatoria 2024. Eso me da un total de 17.400, que es lo que devengamos al 31 de diciembre del 24. ¿Sí? ¿Qué registramos en el pagado? Fíjense en que dice que sí hay deuda de tesorería. Hay deuda de tesorería de 800. ¿Qué significa? Que todavía al 31 de diciembre debemos el pago de un mes de intereses de esta nueva operatoria, ¿sí? De 800 pesos. Entonces, ¿cómo registramos el pagado? Serían los 17.400 menos 800. Yo he pagado 16.600 al cierre del ejercicio. La diferencia que es deuda de tesorería. Bien, el gasto devengado que no se ha llegado a pagar al cierre del ejercicio o al cierre o a la fecha que me piden la ejecución presupuestaria. ¿Se entendió, chicos, este punto? ¿Alguna duda? Vamos para pasar al último. Bueno, a ver qué dice ahí el chat. Perfecto. Vamos entonces, dejo de compartir, compartimos, a ver si puedo compartir. Compartimos el enunciado. Y vamos al punto D. ¿Sí? Punto D. Dice, adquisición de bienes de uso. Durante el año 2024 surgió la necesidad de adquirir maquinaria vial por 10.000 pesos con fondos transferidos por la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado que consolida presupuestariamente. Con la autorización correspondiente, se incorporan fondos nacionales recibidos por 10.000 pesos. ¿Sí? Se procede a decir, estos fondos de nación, lo que me dice ahí es que con la autorización se incorporan los fondos nacionales, se incorporan al presupuesto provincial, ¿no? Se procede a la compra y pago de la misma por un importe total de 13.000 pesos, o sea, la compra de la maquinaria, y se paga por 13.000 pesos.
entrega, fíjense hasta ahí, que los 10.000 entonces no me eran suficientes para comprar la maquinaria. Pero me aclara que se entrega como parte de pago una en desuso, una máquina en desuso por la que se reconoció un importe de 3.000 pesos. Entonces ahí ya puedo financiar el total de la máquina, 10.000 con los fondos nacionales y 3.000 con la venta de la máquina en desuso. Se emite el acto administrativo que dispone la modificación presupuestaria correspondiente. ¿Por qué aclara esto de la modificación presupuestaria correspondiente? Porque fíjense que nosotros tenemos estos dos recursos, el de los 10.000 pesos y el de los 3.000 pesos, que son recursos nuevos, que no estaban previstos en nuestro presupuesto, que no los teníamos como, ya vamos a ver la solución, fíjense acá, no está crédito original 10.000 pesos, crédito original 3.000 pesos, ¿no? Sino que en el 2024 surge la necesidad de adquirir una máquina y se consigue el financiar esa adquisición. Pero es un gasto no previsto en el presupuesto cuando fui a formular el presupuesto y un recurso no previsto tampoco. Bueno, y recuerden que la normativa lo que dice es que si se lleva adelante algún gasto nuevo, tiene que tener previsto ese gasto nuevo el financiamiento. Y acá lo tiene previsto. ¿Bien? Entonces voy a dejar de compartir y vamos a compartir. No sé qué apreté. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la solución. Vamos al punto D. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que me dice el punto D? En primer lugar, como les dije, es un recurso y un gasto que no estaban previstos al inicio del ejercicio. ¿Ven? Toda esta columna de crédito original está vacía porque no tiene previsto al inicio del ejercicio ni la compra de la maquinaria esta, ni los fondos de Nación, ni la venta de la máquina en desuso. Entonces, lo primero que me dice el punto, a ver que lo busco, es que durante el 2024 surgió la necesidad de adquirir maquinaria vial por 10.000 fondos transferidos por la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, ahí nos está manifestando que la Dirección Nacional de Vialidad transfiere esos fondos a la provincia en este caso. ¿Cómo registramos esa transferencia de fondos? ¿Sí? La recepción de los fondos como el percibido, ¿sí? Percibo 10.000 pesos, ¿sí? Entonces registramos en la columna de percibido 10.000 pesos. ¿Bien? ¿Por qué me agrega esa información organismo descentralizado que consolida presupuestariamente? Nada, es para que ustedes presten atención, para que no se vayan a confundir pensando que como Dirección Nacional de Vialidad es un organismo que consolida, no lo vayan a registrar como o contribuciones o gastos figurativos a esos movimientos. Recuerden que cuando una transferencia se registra como gasto o contribución figurativa, tengo que estar en el mismo ámbito de gobierno, o sea, dentro de la provincia, y ahí evaluar si es un organismo descentralizado que consolida o no, y su vinculación con la administración central. No tiene nada que ver un organismo descentralizado nacional que le transfiere a un organismo provincial, porque están en distintos ámbitos de gobierno, ¿sí? Entonces, eso por ahí se incorpora esto para confundirlos, pero no tiene que confundirlo. Ustedes tienen que saber que al estar en distintos ámbitos de gobierno, eso se registra como una transferencia simple, no tiene nada que ver gasto y contribución figurativa. Bueno. ¿Qué más? Bueno, entonces registramos la recepción, ¿sí? Y a continuación dice, con la autorización correspondiente se incorporan los fondos nacionales recibidos por 10.000. ¿Eso qué significa? Que se instrumenta esa incorporación y
esa autorización se incorpora al presupuesto provincial. Esa incorporación se registra como una modificación del presupuesto, porque al no estar prevista al inicio como crédito original, cuando yo registro un nuevo recurso que no se tenía previsto y lo incorporo al presupuesto, en la columna de modificación, ahí voy a hacer el registro de la incorporación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi crédito vigente? En 10.000, porque recuerden que el crédito vigente es crédito original que es 0, más la modificación, crédito vigente 10.000. El percibido, que puede estar registrado previamente a hacer el trámite administrativo, legal, yo percibo los fondos, los veo en la cuenta bancaria y luego voy, con la autorización pertinente, voy a registrar la modificación del presupuesto y la incorporación de este recurso. Si yo hago una modificación, registro modificación del recurso, tiene que tener su espejo, su par en los gastos. Entonces, en los gastos por objeto, en la cuenta maquinaria y equipo, que es la que vamos a usar para hacer el registro de este gasto, vamos a registrar esa modificación presupuestaria de 10.000 en la columna de modificación. ¿Sí? Y cuando yo tengo, fíjense en que este es un fondo, que también lo habrá dicho la profesora en la clase anterior, cuando tienen fondos de afectación específica, como es este el caso, fondos nacionales que vienen para la compra de determinada maquinaria, lo que hacemos es registrar también la afectación preventiva una vez que realizamos esa modificación. Entonces, se autoriza la incorporación al presupuesto, registramos la modificación en el recurso, paralelamente registramos la modificación en el gasto y afectamos preventivamente para reservar esa partida que tiene una afectación específica, es decir, que va a determinado gasto, en este caso la compra de la maquinaria. Entonces registramos los 10.000 pesos en afectación preventiva. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, ¿qué más me dice el ejercicio? Dice, se procede a la compra y pago de la misma por un importe de 13.000, entregándose como parte de pago un en desuso por la que se reconoce un importe de 3.000. Entonces, vamos por el registro del recurso, porque yo no voy a poder comprar ni pagar si no tengo el recurso. Entonces, primero obviamente, o puede ser obviamente simultáneo, pero vamos a registrar. Primero, ¿en qué cuenta? Recursos propios de capital. Recuerden que la venta de un bien de capital, un bien de uso, se registra en esta cuenta de recursos que es recursos propios de capital. Entonces la venta del bien de uso, vamos a registrarlo en esta cuenta de recursos propios de capital y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense. Bueno, acá registramos todos juntos porque termino de leer, dice, se emite el acto administrativo que dispone la modificación presupuestaria correspondiente. Entonces, esa emisión del acto administrativo implica que yo modifico e incorporo al presupuesto el recurso y estos 3.000 de percibido es el producido de la venta de ese bien de capital. Entonces, con el producido de la venta del bien de capital, registro el percibido y con esa información de que se emite el acto administrativo que dispone la modificación, registro los 3.000. Esta modificación presupuestaria, la registro de modificación porque no la tenía prevista desde el inicio del ejercicio, no la tengo en crédito original, tengo que hacer mi registro espejo en el gasto y voy a registrar la modificación por 3.000 pesos en la columna modificación y registro en ese momento la afectación preventiva porque es un recurso que se generó para la compra de la maquinaria, que tiene una afectación específica. Entonces, en ese mismo momento, entrega del bien de uso, incorporación de esos fondos, vamos a registrar la afectación preventiva del gasto, es decir, la reserva de la partida presupuestaria. ¿En qué cuenta de gasto? Maquinaria y equipo. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo obtengo por la venta de un bien de uso ciertos fondos, esos fondos los incorporo
al presupuesto, a la partida de recursos propios de capital, y paralelamente registro, incorporo esos fondos en la cuenta de bienes de uso, maquinaria y equipo de la cuenta de gastos, para poder utilizar esa partida y los 13.000 pesos poder comprar la maquinaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo registro? Ya tengo partida presupuestaria que me alcanza, los 13.000 pesos en crédito vigente. Estos 13.000 pesos los obtuve, 10.000 de fondos nacionales y 3.000 me los financió la venta del bien de uso, el bien de capital, la maquinaria en desuso. Afecté preventivamente para reservar la partida, ya que tiene afectación específica, y lo que ahora voy a registrar es lo que me dice ahí, con la autorización correspondiente, perdón, se procede a la compra y pago de la misma por un importe total de 13.000 pesos. Entonces vamos a registrar la adquisición y pago de la maquinaria, ¿sí? Y registramos las 3 etapas del gasto: el compromiso, el devengado y el pagado. Porque al decirme que estoy pagando la maquinaria, ya obviamente me está señalando que ya tengo que registrar las 3 etapas siguientes del gasto: el compromiso por 13.000, el devengado por 13.000 y el pagado por 13.000. Y de ahí terminaríamos el registro del punto D. ¿Se entendió, chicos, este punto? ¿Estamos? Ok, sí se entendió. Bueno, entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a reforzar algunos conceptos, ¿sí? Les voy a mostrar, a ver si lo tengo acá. Primero esto, ¿no? Recuerden, con respecto al gasto, que nosotros tenemos distintas etapas del gasto, ¿no? Cuando nosotros vamos ejecutando, esta distinción nosotros no lo teníamos cuando estábamos formulando el presupuesto. Cuando nosotros formulábamos el presupuesto, solamente, ¿qué es lo que veíamos? ¿Cuánto estimábamos que íbamos a recaudar por distintos conceptos o a percibir en cuanto a recursos? ¿Y cuánto estimábamos o calculábamos que íbamos a gastar? No hacíamos distinción de etapas, ¿no? En el gasto. En el recurso sí teníamos que tener en cuenta cuánto calculábamos que íbamos a percibir, ¿no? No a devengar el recurso, sino a percibir. Bien. En el gasto, cuando nosotros empezamos a ejecutarlo, nos damos con que hay distintas etapas del gasto. Primera etapa del gasto es lo que conocemos como la afectación preventiva, ¿no? Bueno, nosotros cuando vayamos trabajando nos aparecen que en realidad son, sí, los podemos llamar etapas del gasto, que es el crédito autorizado, es el crédito de las partidas presupuestarias como aparecen en la ley de presupuesto, y que luego, por decreto de distribución, se distribuyen las partidas al mínimo nivel de detalle, ¿sí? Este crédito autorizado es lo que nosotros hicimos en el anteproyecto de presupuesto, que en la formulación presupuestaria lo mandamos a la legislatura. Quizá la legislatura le hizo algunos cambios o no, ajustes o no, y de ahí aprobaron la ley. Esas partidas y luego distribuidas por decreto es lo que sería el crédito original, ¿no? Luego, la otra columna que tenemos es modificaciones, ¿no? Estas modificaciones presupuestarias, específicamente del gasto, se pueden deber a una modificación por un recurso nuevo, como era el ejercicio que vimos recién. O sea, tenemos un recurso nuevo y sí o sí, a ver, apago la cámara, perdón, que se hace inestable la conexión. Entonces, tenemos un recurso nuevo y paralelamente o simultáneamente tenemos que modificar nuestra partida presupuestaria de gasto, ¿no? Esa sería una de las causas de modificaciones
presupuestarias, sí, modificaciones en los créditos presupuestarios en el caso de gasto, por un nuevo recurso. También podría tener una modificación si, por ejemplo, yo necesito contratar o llevar adelante un contrato de servicio nuevo, que partida uso servicios no personales, pero no me alcanza. Entonces digo, bueno, voy a rebajar de alguna otra partida de gasto, por ejemplo, bienes de consumo, que me sobra, y voy a reforzar la partida de servicios no personales. Entonces, en la columna de modificaciones, lo que yo voy a hacer, le disminuyo o le saco a la cuenta de bienes de consumo y refuerzo el aumento en la columna de modificaciones a la partida de servicios no personales. Otro tipo de modificación de las partidas de gastos que no involucra los recursos, solamente es una modificación presupuestaria dentro de gastos, ¿no? Bien. ¿Qué otra modificación podría darse? Dijimos un nuevo recurso, pero también podría darse otra modificación que se conoce como mayores recursos. ¿Qué significan los mayores recursos? Supongamos que yo tengo proyectado recaudar por impuesto a las actividades económicas 1.000 pesos, ¿no? Y llegado, por ejemplo, el mes de octubre, voy recaudando 2.000 pesos, ¿no? Entonces tengo un mayor recurso de acuerdo a lo que yo estimaba recaudar, ¿sí? Ese mayor recurso, que serían 2.000 pesos, perdón, 1.000 pesos, la diferencia, o lo pongamos para que entendamos mejor el ejemplo. Yo tenía proyectado recaudar 1.000, a octubre voy recaudando 1.500. Esos 500 pesos adicionales, que son mayores recursos de lo que yo estimaba percibir por ese concepto, yo los podría incorporar presupuestariamente, ¿sí? ¿Qué significa? Podría incorporar esos mayores recursos de 500 a una partida de recursos, o sea, incorporarlo al presupuesto, y simultáneamente incorporarlo a gasto. Esto se da, o sea, los mayores recursos no siempre se incorporan como partida presupuestaria, sí se incorporan cuando yo necesito gastar en algo específico y tengo esos mayores recursos. Pero se lo tendría que decir el ejercicio. Entonces tenemos varios casos que yo puedo modificar mis partidas presupuestarias. Dentro de las mismas partidas de gastos, saco de una y pongo en otra, refuerzo otra. Cuando tengo un nuevo recurso, por ejemplo, un nuevo financiamiento, entonces refuerzo también la partida de gasto. O cuando tengo mayores recursos y se decide esos mayores recursos incorporarlo al presupuesto, entonces también pongo en qué partida de gasto voy a usar esos mayores recursos, ¿no? Bueno, la columna que sigue o la etapa que sigue es el crédito vigente. El crédito vigente es el crédito autorizado más o menos las modificaciones presupuestarias. La afectación preventiva es, como dijimos, es una etapa que no está legislada, no aparece en la normativa, pero que en la práctica se usa, y se usa porque lo que yo hago con la afectación preventiva es reservar mi partida presupuestaria o mi crédito presupuestario para que ya esté seguro y nadie más. Ustedes recuerden que en una administración puede haber distintas personas, ¿no?, que maniobran y que pueden llegar a utilizar o imputar un presupuesto, ¿no? Entonces, quizás en un Ministerio de Salud hay varias personas que pueden realizar compras y que van reservando las partidas presupuestarias o utilizando las partidas presupuestarias, y si hay alguien que está gestionando una compra y que no reserva esa partida, puede darse en algún momento que se quedó sin la partida presupuestaria. Entonces, la afectación preventiva sirve para que en un sistema en donde se opera el presupuesto, figure que por tal razón se reservó la partida presupuestaria de medicamentos para la compra que se está haciendo por, no sé, aspirina, por ejemplo, ¿no? Entonces, la afectación preventiva es la reserva del crédito presupuestario. ¿Y cuándo la tengo que registrar o hacer? Cuando hay un pedido o solicitud de una compra autorizada por autoridad competente, cuando se autoriza, por ejemplo, un llamado a licitación, que lo vimos en uno de los ejemplos,
Cuando me dice, por ejemplo, que se lleva adelante el acto de apertura de una licitación, porque significa que ya hubo previamente una autorización para llegar a esa etapa. Cuando habla de una presentación de oferentes, porque obviamente ya hubo una autorización para llegar a una etapa de presentación de oferentes, y lo mismo con la preadjudicación. La preadjudicación es afectación preventiva, es decir, yo registro afectación preventiva. Recién con la adjudicación voy a registrar el compromiso. Acá podríamos agregar esto que vimos también en el ejercicio de hoy, que si yo tengo una incorporación, por ejemplo, de partida presupuestaria y tengo un gasto con una afectación específica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, fondos que van a ser destinados para una obra determinada, para la compra de una maquinaria, etc., yo ahí ya puedo reservar la partida y registro también la afectación preventiva, es decir, con gastos de afectación específica, ¿no? Bien. La etapa del compromiso, como les dije, es una etapa en la que ya existe una relación jurídica, en la que se identifica a la otra parte, que puede ser Juan Pérez, que puede ser tal empresa sociedad anónima, se identifica la contraparte de el gasto en el que va a incurrir el Estado, ¿no? ¿Qué palabritas o qué hechos me van a decir yo tengo que registrar la etapa del compromiso? Por ejemplo, un decreto u otro instrumento legal, una orden de compra, el momento de la adjudicación, cuando me dicen se adjudica a, yo ya tengo que registrar el compromiso. En el caso que existe una resolución u otro instrumento legal que surja una obligación con un tercero, por ejemplo, un subsidio, cuando dice se resuelve o existe una resolución, un instrumento legal que resuelve darle un subsidio a Juan Pérez, bueno, ese instrumento legal señala que estoy en la etapa del compromiso. La aprobación de un contrato y los gastos que ya nacen comprometidos, como el personal, los alquileres, locaciones de servicio, obras públicas de prosecución, etc. Acá me agregaría también deuda pública, ¿no? Deuda pública. Bien. La etapa que sigue, el devengado. ¿Sí? El devengado me está diciendo, en la etapa del devengado ya existe una relación económica con otra parte, es probable que el patrimonio del Estado ya haya modificado cualitativo o cuantitativamente, ya existe la obligación del Estado de cancelar esa obligación, ¿no? Esa deuda, y cómo o qué hechos me señalan que yo estoy en la etapa del devengado. Por ejemplo, en el caso de contratos de compraventa, ¿no? O de servicios, la recepción conforme de los bienes o de los servicios. ¿Sí? O sea, yo estoy haciendo una maquinaria, recibo esa maquinaria, el área técnica la revisa, es la que corresponde, entonces yo recibo conforme en un remito o en la misma factura firmo la factura y eso implica que estoy recibiendo conforme esos bienes. O hago un informe de recepción conforme a los bienes, entonces yo ya estoy señalando que estoy en la etapa del devengado. La emisión de la orden de pago, esta recepción conforme a los bienes o la conformación de una factura me da lugar a lo que conocemos, ¿no? En la jerga de la administración pública, emitir una orden de pago. La orden de pago es un documento en el que me está señalando precisamente que estoy en la etapa del devengado y que ya existe la obligación del Estado de pagarle al tercero o al subsidio, al que recibe el subsidio, al proveedor de una obra pública, etcétera, ¿no? Todas estas palabritas como liquidado o mandado a pagar también me señalan que estoy en la etapa del devengado. Para no confundirlos, hay algunas administraciones, algunos estados subnacionales, provincias, que llevan estas etapas por separado, que en realidad forman todas partes del devengado, pero que algunas las separan al liquidado y al mandado a pagar, ¿no? Liquidado básicamente es la determinación de la cuantía de esa deuda. El mandado a pagar implica esto de como emitir la orden de pago, ¿no? Mandarlo a pagar. Pero nosotros, provincia, nación, llevamos el devengado. Por eso si le surge palabras como orden de pago, liquidado, mandado a pagar, todo nos indica que estamos dentro del devengado. En el caso de obra pública, la certificación de una obra
aprobada, ¿sí?, por autoridad competente, también me señala que estoy en el devengado. No es suficiente que diga certificado de obra, ¿no? El certificado de obra tiene que estar aprobado. Y la última etapa, que es el pago, y que me tiene que indicar para registrar esta etapa, cualquiera sea el medio de pago, que puede ser transferencia, cheque, cheque diferido, otros. Incluido, fíjense, el cheque diferido, porque con el cheque diferido yo ya estoy cancelando mi obligación y eso es lo que marca que yo puedo registrar la etapa del pago, ¿no? Bueno, este archivito para que lo tengan en cuenta, a ver si se los puedo pasar. Por el chat, vamos a intentar. Bueno, ahí les pasé. A ver si tengo creo que lo tengo en PDF, pero no importa. Un práctico de un año anterior que les puede servir también para ir practicando. A ver si lo tengo por acá. Creo que está acá. Vamos a pasárselo también por el chat. Ahí tienen un práctico para también, ya vamos a buscar la solución y ya se las voy a pasar, no la tengo ahí a mano, pero también lo podemos ver en alguna clase que tengamos tiempito, pero les sirve para ir viendo y razonando. En este caso, este trabajo práctico 6 del año 20, era un práctico que no eran así como operaciones aisladas, sino que eran todas referidas a un mismo ejercicio financiero y a una misma administración pública, ¿no? Entonces está bueno también para ir practicando y ir viendo los conceptos que les podrían ir apareciendo, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver que les pueda llegar a pasar. Bueno, no sé si esto les puede llegar a servir, pero se los voy a pasar. La ejecución presupuestaria de recursos. Es básicamente un PowerPoint con distintas cuestiones, cómo distinguen la ejecución presupuestaria de recursos, qué etapas aparecen en la legislación, ¿no? Qué etapas no aparecen en la legislación, es probable que ya lo han visto, pero para reforzar, ¿no? Bueno, creo que ahí estaríamos, chicos. Igual esto vamos a seguir reforzando todos estos temas. ¿Alguna duda de esto, de algún tema de ejecución presupuestaria que les haya quedado, chicos? Nada, ¿estamos? Bueno, si no hay dudas, y espero que así sea, si no, por favor, lo tienen que decir ahora. Nos veríamos el próximo jueves, a esta hora también, 20 horas, y ya seguramente tenemos el práctico 8, así que después lo buscan en la plataforma y seguimos con estos temas, ¿sí? Bueno, chicos, buenas noches, que estén bien. A ver, ¿qué dice ahí? Las notas del parcial, seguramente esta semana no creo que estén, porque seguimos corrigiendo. Es probable que esté después del fin de semana, así que tengan un poquito de paciencia y ahí ya le vamos a dar las notas, ¿sí? Bueno, buenas noches, chicos, gracias por estar.